Buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, a todos por su presencia aquí. Continuamos hoy con el ciclo de conferencias y seguimos navegando con aguas de la historia. Hace no muy poco, no mucho, estuvimos por el siglo XIX. Hoy vamos a retroceder unos pocos siglos más atrás, pero siempre para retomar parte de la grandeza española, a veces bastante más maltratada de lo que se merece. Hoy creo que en ello vamos a encontrar importantes páginas de corrección en las palabras de nuestros ponentes. En primer lugar, hablará don Luis Antequera, quien nos disertará sobre la historia desconocida del descubrimiento de América. Yo estoy convencido que vamos a aprender cosas nuevas sobre este tema. A continuación tomará la palabra don Rafael Codes, quien nos recordará aquella cosa épica que era el conocido Galeón de Manila. Sobre nuestros conferenciantes, a pesar de que en principio no pueden decir que son historiadores profesionales, sin embargo, ocurre lo que muchas veces ha pasado a lo largo de la historia, que una afición bien desarrollada, bien amada, se convierte en una profesión magníficamente desarrollada. Hay muchos casos en la historia en donde importantes compositores, por ejemplo, no eran músicos. Hoy tenemos con nosotros a don Luis Antequera, aquí a mi izquierda, que es cuya formación es de Derecho, es licenciado en Derecho, alférez de artillería, con experiencia laboral en numerosas empresas, un hombre que habla 4 idiomas, inglés, francés, italiano y portugués. Ha publicado numerosos libros, casi todos sobre temática religiosa: Jesús y el Corán, el cristianismo desvelado, crucifixión, orígenes e historia de un suplicio. Ha publicado también y confeccionado autos sacramentales como obras de teatro. Ha intervenido en numerosas tertulias de radio y televisión sobre estos temas y, por supuesto, ha impartido bastantes conferencias, todas ellas seguidas con gran éxito y solicitud de repetición. En concreto, Jesús y el Corán, Jesús en las fuentes, la crucifixión, la Iglesia vista a través de sus grandes cismas, etcétera. Temas siempre de tipo cristiano o religioso. Y don Rafael de Codes también es licenciado en Derecho y pertenece al Cuerpo Técnico de Haciendas del Estado. Pero es un divulgador histórico y escritor, faceta que ha obtenido además numerosos premios y reconocimientos. Recientemente ha visto la luz un primer libro monográfico sobre un episodio histórico, el Galeón de Manila, que hoy nos reúne aquí. Y una ruta que ha cambiado la historia del mundo, gracias a España, y ha publicado también numerosos otros artículos de trabajo. No es mi intención ocupar el tiempo que deben dedicar ellos, sí celebrar que estén aquí hoy, que nos van a dar un empujón más en el respeto y el cariño por nuestra historia y, por supuesto, a ustedes agradecerles su presencia. Ya saben que el lema de esta sociedad es socorre enseñando, pero desde que se inventaron los teléfonos móviles se está añadiendo el apágalos cuando estemos actuando. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia y, en primer lugar, disfrutaremos de la palabra de don Luis Antequera. Don Luis, muchísimas gracias por su presencia y cuando usted quiera. Bueno, se supone que estoy ya conectado a las ondas y me escuchan ustedes con corrección. Pues estoy impresionado de estar en esta sala. Realmente es magnífica, es increíble, es pequeña en dimensiones. He contado, son ustedes unas 50 y tantas personas, calculo que pueden caber 75, 80, pero la sala sobrecoge, es la realidad. Impresionante estar en este entorno, tener la ocasión de hablar aquí. Nada, fantástico, realmente algo que pondré en mi currículum para futuras presentaciones. Bueno, yo estoy aquí, de alguna manera, sobre texto, con la excusa de presentar mi libro, Historia desconocida del descubrimiento de América. Pero yo cuando presento este libro, pues lo que hago es un recorrido por la historia de España. Sobre texto del libro, hacemos un pequeño recorrido por la historia de España. No se trata de aburrirles con las intenciones que yo tenía cuando me puse a escribir el libro, ni si estaba deprimido, o no lo estaba, o estaba enamorado, que está de moda, o no lo estaba, tantas cosas. No, yo he venido a hablar de historia, no he venido a hablar de mi libro, he venido a hablar de historia.
Pero para hablar de esta historia, pues vamos a empezar analizando un poquito lo que es el título de este libro, Historia desconocida del descubrimiento de América, que aprovecho para decirles que, al igual que el de Rafa Codes, tienen ustedes a la salida, por si quieren hacerse con él, y algunos otros libros también que he publicado, con lo cual ayudan ustedes a la cultura, como se dice en estos momentos. Historia desconocida del descubrimiento de América. Descubrimiento, fíjense ustedes, es que ya en la primera palabra tenemos polémica, tenemos debate. La historia de España ha sido objeto en modo tal de ataques continuados, de ataques inacabables, que hasta esto nos discuten. Si España descubrió América, es que bueno, ya es realmente entrar en los más recónditos lugares del razonamiento. España descubrió América, no, lo descubrió un vikingo, Leif Erikson. ¿Cómo un vikingo? Vamos a ver. Primero, este vikingo, cuya presencia en América empieza a ser, por cierto, muy cuestionada, y se está demostrando que muchos de los argumentos que se utilizaban para explicar su presencia en América son falsos, esto para empezar, pero es que este vikingo no descubrió nada. Este vikingo, en supuesto caso, en el mejor de los casos, de que hubiera hecho aquello que algunos dicen que hizo, estuvo en América, punto. En América han estado tantas personas, pero yo a estos que dicen que un vikingo estuvo en América, digo, bueno, pues que también pudo haber pescadores vascos, pescadores gallegos, pescadores escoceses, porque no tiremos tanto a nuestra tierra, pero es que incluso más, pescadores japoneses, allí en Japón comen mucho pescado también, y podían haber perfectamente haber llegado a América, pues por las otras costas, por las costas occidentales del Pacífico, en vez de haberlo hecho, como siempre tendemos a pensar, que se ha hecho por el Atlántico. También se dice que lo descubrieron los indígenas, hombre, por favor, descubrir es otra cosa, una cosa es estar, otra cosa es descubrir es algo completamente distinto. Miren un ejemplo que les va a ayudar a entenderlo perfectamente. ¿Quién descubre la vacuna de la rabia? ¿La descubre el doctor Pasteur o la descubre el niño que venía con rabia? El niño que venía con rabia es el indígena, el niño que venía con rabia es Leif Erikson. El doctor Pasteur son los españoles, es decir, los que dicen, hemos estado en un lugar, este lugar lo localizamos en el globo terráqueo, sabemos dónde está, sabemos cómo se accede, lo vamos a cartografiar, lo vamos a reconocer, lo vamos a explorar, es enorme, y después de toda esta labor que vamos a hacer los españoles, se podrá decir que hemos descubierto América. No lo hizo Leif Erikson. Leif Erikson estuvo en un sitio que no sabía ni dónde estaba, o sea que, y suponiendo que hubiera estado. Descubrimiento, por lo tanto, algo que hacen indudablemente los españoles, no cabe duda. Cristóbal Colón y todos los que le suceden en esta maravillosa era de los descubrimientos, en esta maravillosa gesta española, que es la gesta de la historia, con todos los episodios que la componen, que no son pocos. Segundo, América. Pues vamos a hablar un poquito de América, porque lo que siempre digo cuando llego a este punto, 1.000.000 de veces que se hubiera descubierto América, 1.000.000 de veces que se hubiera descubierto América, y no se habría llamado América. América es un accidente de la historia, es algo que ocurre en un momento muy determinado, por una confluencia de hechos, y si esos hechos no se hubieran producido, nunca se hubiera llamado América, porque no es lógico que el continente se llame América, dado que ocurrieron, se llama América, punto final. 1.000.000 de veces que se hubiera descubierto, se descubre América 5 minutos después y ya no se llama América. Esta confluencia de hechos que se producen es la siguiente. En 1503, cuando todavía se está discutiendo si aquello es un continente nuevo o se ha llegado efectivamente como se quería a las costas orientales de Asia, aparece una obra que se llama Novus Mundus, 1503, solo 11 años después del descubrimiento. Ya nos está dando una pista, el solo título de la obra ya nos está dando una pista. 10 años después, 11 años después del descubrimiento, son muchos los que sospechan que aquello es un nuevo mundo. Aquello no son las costas orientales de Asia, como se pretendía, sino que es un nuevo mundo. Pregunta, ¿y Colón? ¿Qué dice Colón de todo esto? Bueno, pues si quieren ustedes, al final, en el coloquio, podemos hablar del tema, porque lo que dice Colón es harto enigmático. Por lo tanto, Novus Mundus, 1503. Esta obra es un conjunto apócrifo, en principio, de aventuras que parece estar escrita por un tal Américo Vespuccio. El tal Américo Vespuccio existió, fue un hombre muy importante, fue un marino importante, todos cuyos servicios se rindieron a la corona española, que conoció de hecho a Cristóbal Colón. No estamos hablando de un personaje terciario, ni casi secundario, un personaje importante. No está claro que escribiera esta obra, pero desde luego no es el que descubrió América. Escribe esta obra, Novus Mundus, parece estar escrita por él, y esta obra, escrita en 1503, 4 años después, cae en manos de un cartógrafo lorenés, por nombre Hans Waldseemüller, Juan
el molinero del bosque del mar, algo por el estilo, por su traducción, Waldseemüller. Bueno, este hombre, efectivamente, hace mapas, es cartógrafo, es el gran cartógrafo europeo de la época, y hace un mapa en 1507, donde ya dibuja el Pacífico, ojo, que no está ni descubierto, es un descubrimiento inductivo. Él sospecha que, puesto que las distancias no dan para llegar a Asia, tiene que haber algo entre eso que se ha descubierto y Asia, y ya dibuja el Pacífico, no le da nombre, no le da contorno. De hecho, todo ese contorno occidental del continente americano que él está ya expresando en su mapa es una simple línea recta, pero está dibujando el Pacífico. Y entonces él dice que esa tierra, que es un nuevo mundo, un novus mundus, esa tierra es justo que se llame América, puesto que, según él, la ha descubierto Américo Vespuccio, puesto que la ha descubierto Américo Vespuccio, justo es que sea llamada América. Hans Waldseemüller no es un negro legendista, no es un ceporro, no es un cateto, no es un mal cartógrafo, no tiene nada contra España. Él, cuando hace este mapa, no tiene la menor animosidad. Solo 2 años después va a entrar en conocimiento de que el descubrimiento no lo ha hecho Américo Vespuccio, que lo ha hecho otra persona. Y hace un nuevo mapa, solo 2 años después, en el que ya llama a esas tierras Reino de Castilla. No los llama América, sino Reino de Castilla. El mal, sin embargo, está hecho. Era demasiado bueno este cartógrafo, sus mapas se habían divulgado ya con difusión por toda Europa, y el nombre ya no cambiará nunca, y para siempre se llamará América. Como les he dicho a ustedes, se trata de una conspiración histórica, 1.000.000 de veces que se hubieran repetido hechos muy parecidos, no habríamos llegado a esta conclusión, habríamos llegado a otra diferente, pero esto es lo que hay. Bien, hemos hablado del descubrimiento, hemos hablado de América, y ahora vamos a hablar del descubrimiento de América. No es lo mismo descubrimiento, no es lo mismo América, no es lo mismo descubrimiento de América. Y si antes les he dicho que efectivamente se trata de un descubrimiento y que es absurdo intentar discutir que esto fue un descubrimiento y que lo hicieron los españoles, ahora sin embargo les voy a decir algo que les va a llamar la atención y que les va a parecer una contradictio in terminis, una contradicción que yo mismo me hago, porque si sí es un descubrimiento, no es el descubrimiento de América. Es decir, intentar sustanciar, titular, la gran gesta española que se produce entre los años 1492, 1805, si quieren ustedes desde una perspectiva muy amplia, si quieren ustedes desde una perspectiva más estrecha, 1492, 1565, intentar sustanciar la gran gesta española que se produce en estos 73 años de historia como descubrimiento de América es absolutamente injusto y desafortunado, porque lo que se va a producir en estos 73 años no es el descubrimiento de América. Con que se queden con la idea que voy a soltar a partir de este momento, yo me conformaría. Toda una conferencia para que salgan ustedes por esa puerta diciendo: el señor Antequera ha dicho esto. Y el señor Antequera lo que dice es que lo que descubrieron los españoles entre 1492 y 1565 es el 60% del planeta Tierra. Todo aquello que va más allá del meridiano 28 oeste, que pasa por las Islas Canarias, hasta el meridiano 120 este, que pasa por las Islas Molucas. Todo eso es un gigantesco descubrimiento español realizado a lo largo de 73 años. Por lo tanto, cuando quieran discutir con ustedes si España descubrió América o no descubrió América, ¿pero de qué me estás hablando? España descubrió medio mundo, España descubrió el 60%. Este gran descubrimiento español del 60% de la esfera terrestre se puede dividir de alguna manera metodológica en 5 grandes descubrimientos que son a los que me voy a referir en los siguientes minutos. El primero de ellos, el de los confines del Atlántico, con que aquellos marinos nos hubieran dado información de lo que había en los confines del Atlántico, algo que nadie se ha preguntado jamás, ya habrían hecho un gigantesco descubrimiento. Miren, los confines del Atlántico son así. Termina aquí, el Atlántico tiene esta forma, tiene esta temperatura, tiene lo que tenga. Los confines del Atlántico. El Atlántico, cuando empieza la impresionante aventura española de la historia, solo es conocido hasta las Islas Canarias. Repito, meridiano 28 oeste. Más allá no se conoce el Atlántico. Es absolutamente desconocido.
No se duda de que la Tierra es esférica, ¿eh? Ojo, eso no lo duda nadie, eso se sabe desde bastantes siglos antes de que naciera Jesucristo. Lo sabían tanto los griegos, lo sabían también matemáticos indios, lo sabían los árabes, lo sabía todo aquel que estaba vinculado de alguna manera a la vida de la mar. Es una evidencia muy fácil de obtener, muy fácil, la obtendríamos cualquiera de los que estamos aquí. Si uno se mete en un barco y por más que navega hacia el este o hacia el oeste, el horizonte siempre le queda a la misma distancia, no cabe más remedio que aceptar que el mundo es redondo. O sea, que era una evidencia muy fácil de adquirir. Que la Biblia dice que la Tierra es plana, no lo van a encontrar ustedes en ningún sitio. La Biblia hace 40 o 45 metáforas que han llevado a personas malintencionadas a sostener que los diversos autores bíblicos dicen que la Tierra es plana. No hay, hasta donde yo sé, he investigado un poquito sobre el tema, una sola alusión clara, directa y concreta de que la Tierra es plana, no la hay en la Biblia. O sea, esta historia de que el autor bíblico y que la Iglesia cristiana, la Iglesia católica sostenía que la Tierra era plana y el que no lo sostenía era un hereje y había que quemarlo, esto son tonterías, es basura, es pura basura histórica. Todo el mundo con la necesidad de saber que la Tierra era redonda, lo sabía, y empezando los marinos. Lo que no se sabían eran sus dimensiones, eso sí, eso es una cosa completamente distinta. Había especulaciones, unos llegaban a unas dimensiones, otros a otras, pero no se sabía. Por lo tanto, los confines del Atlántico, simplemente llegar al final del Atlántico, era un descubrimiento en sí mismo. El primero, el Atlántico, podían ser aguas calientes, podían ser frías, podía ser tormentoso, podía haber monstruos, tantas cosas, pero desde luego era agua, y que aquello era agua y tenía que llegar a algún sitio y que la Tierra era redonda, de eso sí se tenía constancia. Primer descubrimiento. Segundo descubrimiento, ahora sí, el de América, segundo de 5. ¿Qué se encuentran los españoles cuando llegan a América? Pues encuentran varias cosas. Lo primero que se encuentran aquellos marinos que van con Cristóbal Colón es una tabla de salvación. De no haber estado América, allí, la isla Guananí, el Caribe, las grandes islas del Caribe, Cuba, Puerto Rico, la Española, de no haber estado allí esas islas, esos marinos españoles no tenían ya ninguna esperanza de vida. No podían ir para adelante, suponiendo que hubieran querido seguir hasta las costas orientales de Asia, no podían volver, estaban extenuados, al límite de sus fuerzas. Por lo tanto, lo primero que fue América para esos marinos es una tabla de salvación. De no haber estado, nunca más habríamos vuelto a saber de aquellos marinos, como son tantísimos los marinos que se han aventurado hacia Occidente y de los que no hemos vuelto a tener noticia. Para empezar, pues por ejemplo, Giovanni Caboto, que es el que va a descubrir el norte de América para los ingleses, que también tiene todo eso, una historia de la que si quieren ustedes podemos hablar luego en el coloquio. Por lo tanto, lo primero, una tabla de salvación. Lo segundo, y en esto voy a romper un mito, un continente absolutamente pobre, es un retorno al neolítico, es un retorno al neolítico, 7000 años atrás. Es decir, los españoles no solo han avanzado tantos miles de leguas o de millas marítimas, han avanzado 7000 años en la historia hacia atrás, han vuelto al neolítico, un neolítico en el que hay destellos civilizacionales, los hay, pero en general estamos hablando de un continente que está en el neolítico. Eso de que llegaron, empezaron a coger oro, llenaron el barco de oro, vinieron forrados de oro, ni hablar, no se encontró. Conocemos perfectamente el contenido del primer comercio que se produjo entre indígenas americanos y marinos españoles, nos lo dice el propio Cristóbal Colón, lo dejó escrito, cuentas de vidrio por pájaros daban los indígenas, cuentas de vidrio daban los españoles. Usted puede decir que en este comercio salieron beneficiados los indígenas antes que los españoles. Oro apareció, y ese es uno de los enigmas de la historia, porque efectivamente Cristóbal Colón vuelve con oro. Ahora, de ahí a decir que aquello eran territorios riquísimos donde el oro estaba a flor de piel, en absoluto. En la isla de Cuba se estuvo buscando el oro durante décadas y décadas con cedazos en los ríos, para encontrar pepitas de oro. El recurso metalífero, el beneficio metalífero, tardará muchos años en aparecer. Y en esos años que tarda en aparecer la riqueza, España va a estar perseverando. Esto es importante, perseverando. Otro tema que les propongo a ustedes, si quieren, para el final, en el coloquio, el de la perseveración española en América y su comparación con el resto de las potencias. Por lo tanto, un continente pobrísimo, un retorno auténtico al neolítico, 7000 años atrás.
Y en tercer lugar, y no menos importante, un obstáculo, un gigantesco obstáculo que va de polo norte a polo sur. Enseguida, como han visto ustedes, ya para 1503 con toda seguridad, probablemente incluso antes, enseguida se tiene conciencia de que no se ha llegado a las costas orientales de Asia. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado una barrera infranqueable. No es una barrera de unos kilómetros, ni siquiera de unos cientos de kilómetros, o hasta de un par de millones de kilómetros, de millares de kilómetros. Es una barrera que va del polo norte al polo sur. Eso hay que superarlo, y los españoles no lo olvidaron en ningún momento. Desde el primer momento el objetivo era llegar a las costas orientales de Asia, y ese objetivo no se olvidará jamás. España podría haber incluso obviado completamente su presencia en América. Esto es un obstáculo, pasamos de él, tenemos que seguir adelante. Además de perseverar en el objetivo inicial de llegar a donde se quería llegar, las costas orientales de Asia, además de eso, España va a perseverar también en el continente, va a cometer una tarea de titanes, una tarea que históricamente hablando hay que definir como tarea de titanes, irrepetible antes, irrepetible después, nada que ver con esa conquista de la luna, de la que nos hablan ahora, que fueron 3 personas perfectamente protegidos, sabían perfectamente lo que se iban a encontrar, estaban perfectamente arropados, una tecnología, no, en absoluto, esto era ir a la auténtica ignorancia, al auténtico desconocimiento de las cosas. Por lo tanto, acuérdense ustedes, primer descubrimiento, confines del Atlántico, segundo descubrimiento, el continente americano. Tercer descubrimiento, que puede parecer baladí, que puede parecer una tontería, sin el cual no habría ninguno de los otros 2, el tornaviaje atlántico. El tornaviaje atlántico. Se ha ido a América, se conocen los confines del Atlántico, se ha llegado a América, se puede describir, ya sabemos que estamos en tierras nuevas, pero hay que volver y contarlo. Si no volvemos y no lo contamos, no hay descubrimiento. Hay lo que han hecho tantas otras personas, no hay descubrimiento. Hay que volver de América. Tornaviaje atlántico. Nadie habla de esto. Si yo les pregunto a ustedes, no lo voy a hacer, tranquilo. Si yo les pregunto a ustedes quién hace este descubrimiento del tornaviaje atlántico, pues en esta sala estoy seguro que muchas personas me lo dirían, en otras salas no me lo dice nadie. El tornaviaje atlántico no lo descubre Cristóbal Colón, el tornaviaje atlántico lo descubre Martín Alonso Pinzón. Martín Alonso Pinzón es la primera persona de la historia que vuelve de América, que navega desde América hasta Europa, cosa que consigue 3 días antes que Cristóbal Colón. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En un determinado punto de la singladura se ha producido una tormenta que inexorablemente ha separado los 2 barcos que están volviendo de América, la Pinta y la Niña. Por cierto, la Niña más manejable, más maniobrable, más navegable, la gobierna Colón, la Pinta, que es mucho más difícil, más recia, más dura, es la que gobierna Martín Alonso Pinzón. Esto ya también nos está dando pistas sobre lo que ocurrió en aquella expedición. Martín Alonso Pinzón va a llegar a España 3 días antes que Colón y va a llegar por donde tiene que llegar, que es por un puerto español que no es otro que el de Bayona, por cierto. Llega a Bayona y el pobrecito 20 días después se muere. Le da tiempo justo a llegar a su Palos natal y allí se muere sin ni siquiera poder visitar a los reyes, que era seguramente lo que en ese momento pues estaba alimentando el espíritu de este Martín Alonso Pinzón. Cristóbal Colón va a llegar 3 días más tarde y no solo eso, va a llegar por el único puerto de toda Europa, se dice pronto, Europa ya tenía algún centenar de puertos, por el único puerto de toda Europa por el que no debía llegar. Pudo llegar por un puerto noruego, por un puerto alemán, por un puerto inglés, por un puerto francés, por un puerto incluso portugués, como lo hizo, pero no por el puerto que llegó exactamente por Lisboa, el puerto por el que no debía llegar. ¿Por qué no debía llegar por Lisboa? Porque en Lisboa estaba el rey portugués, es decir, el íntimo enemigo de esta aventura española. La persona que tendría que haber sido la última en conocer la gesta realizada, y sin embargo fue la primera, de lo que podemos dar buena cuenta en estos momentos, desde hace muy pocos años, en el Museo del Archivo de la Nobleza, que está en Toledo, donde estaré mañana dando esta misma charla, en el que está la carta que le va a mandar el rey de Portugal al rey católico, por cierto, no a la reina, al rey católico, informándole de la llegada de Cristóbal Colón. Forma parte del archivo Maldonado y está ahí guardado en el Museo de la Nobleza de Toledo. Preciosa carta en la que, como digo, el rey portugués informa al rey español de que aquellos aventureros ya están de vuelta.
¿Por qué hizo esto Colón? Pues no cabe sino especular. Algunos dicen, para mejorar las condiciones que ya tenían los reyes católicos, con los reyes católicos, improbable, porque eran condiciones realmente buenas. Simplemente a lo mejor se trataba de mesarle las barbas a aquel rey que probablemente era el suyo, porque en mi opinión Cristóbal Colón es portugués, no es genovés, para mí es portugués, que probablemente era el suyo y que lo había humillado no aceptando su expedición. Tenía buenas razones el rey portugués para no aceptar esta expedición, otro tema que si quieren podemos plantear al final en el coloquio. Tenía buenas razones, y por eso le dijo a Colón que no. El caso es que le dijo que no, y Cristóbal Colón pues sintió la irresistible necesidad de pasarse por el Palacio Real y mesarle las barbas al rey de Portugal. Tan es así que, según alguna versión, Cristóbal Colón tuvo que salir del Palacio Real portugués protegido por el propio rey, porque se comportó con el rey de Portugal con tal altanería que la nobleza portuguesa lo quería linchar sobre la marcha. Esto es algo que se ha dicho. Bien, estamos, por lo tanto, en el descubrimiento del tornaviaje atlántico, que lo hace Martín Alonso Pinzón. ¿Cuál es el cuarto descubrimiento que se lleva a cabo en esta era de los descubrimientos españoles que dura 73 años? El más importante de todos. Ni siquiera a América. América es el segundo. El más importante de todos, el del Pacífico, el descubrimiento del Pacífico, que es el que se buscaba desde el principio para llegar a las costas orientales de Asia, que es donde realmente se hacía uno rico, comprando porcelana, comprando especias, tantas cosas, ¿no? Tanta tecnología incluso que tenían los chinos y que no se tenía en Europa. Eso es lo que hacía ricos a los marinos de la época, no llegar a un territorio que estaba en el Neolítico, llegar a las costas orientales de Asia. Descubrimiento, por lo tanto, del Pacífico, un descubrimiento que se produce en tres fases diferentes. La primera, ya la hemos visto, es el descubrimiento inductivo. Esta manera de proceder a un descubrimiento tiene precedentes, no precedentes, al revés. Conozco hechos que se han producido después de la misma manera. El descubrimiento de Neptuno es idéntico al descubrimiento del Pacífico. Primero lo descubre un matemático. Dice, por las fuerzas que yo detecto en el universo, necesariamente aquí hay un planeta. Y luego lo descubre un astrónomo que lo visiona, solo 20 días después, Urbain Le Verrier. Visiona lo que ya había visto antes que él un matemático. Hans Waldseemüller había hecho lo mismo, un descubrimiento inductivo del Pacífico. Como las distancias no me dan, usted ha llegado a un sitio, en las costas orientales de Asia están mucho más lejas, necesariamente en el medio hay un mar. Aquí tiene que haber un mar. Descubrimiento deductivo. El primero que lo hace, Vasco Núñez de Balboa, 1513, recorre el istmo, donde América es más estrecha, precisamente el istmo de Panamá, descubre el Pacífico y lo llama Mar del Sur, cuando en realidad estamos hablando del Mar del Oeste, el que lleva al oeste. ¿Por qué lo llama Mar del Sur? Porque donde él lo ve, ese mar le queda al sur. Tengan ustedes un poquito presente la forma que tiene Panamá. Panamá es un istmo que va en horizontal, por decirlo de alguna manera, así, entra Vasco Núñez de Balboa por el norte, llega al sur y ve y visiona el mar Pacífico, y lo llama Mar del Sur, porque él lo ve al sur. Y tercer descubrimiento, y más importante de todos, el que va a hacer en 1520 Fernando de Magallanes, marino portugués, leal a la corona española, y que tenemos sobrados motivos para desde España apreciar y querer y admirar en toda su dimensión, porque fue un auténtico español, un español nacido en Portugal, que en todo momento sirvió con lealtad a los intereses españoles, por cierto, mucho más de lo que lo hizo su posible compatriota Cristóbal Colón. Así que descubrimiento deductivo, segundo descubrimiento deductivo, tercer descubrimiento del Pacífico, el Pacífico. Bueno, la aventura de la circunvalación no se la voy a relatar a ustedes, luego si quieren hablamos del tema, pero no la voy a relatar. Se descubre el Pacífico, queda tan solo un último descubrimiento por hacer, parece el más fácil, el que les voy a decir parece el más fácil. Después de todo lo que les he contado, el quinto descubrimiento cae por su propio peso. Ya hemos conocido los confines del Atlántico, ya hemos descubierto América, ya se ha vuelto de América, se ha hecho el tornaviaje atlántico, se ha descubierto el Pacífico. Con toda esta experiencia, descubrir el tornaviaje pacífico, el tornaviaje del Pacífico, es decir, cómo navegar desde Asia hasta América, no al revés, no de América a Asia, sino de Asia a América, debería ser facilísimo, una cosa que se hiciera en unas semanas, con toda esa experiencia acumulada. Pues bien, no.
fue precisamente de los 5 descubrimientos el más gravoso, el más difícil, el que tomó más tiempo, más de 40 años. Desde 1520 que se descubre el Pacífico hasta 1565 en que un fraile por nombre Andrés Urdaneta consigue por fin ser el primero en navegar desde las costas asiáticas hasta las costas americanas, consiguiendo así cerrar por fin todas las rutas terrestres, y dar comienzo a eso que de una manera tan afortunada al día de hoy damos en llamar, gracias al documental de José Luis López Linares, la primera globalización. Es decir, la primera vez en toda la historia de la humanidad que los productos asiáticos son comerciales en América y en Europa, los productos americanos son comerciables en Asia y en Europa, y los productos europeos lo son en Asia y en América. Yo con esto termino esta parte de mi presentación. Cedo la palabra a Rafa Codes, que lo va a hacer muy bien, iba a decir también, no, lo va a hacer muy bien, yo no, él lo va a hacer muy bien, y quedo muy agradecido a la atención que me han prestado. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues si les parece, ante la posibilidad de que las preguntas puedan prolongarse y ello quitar tiempo a la exposición del señor Codes, le damos primero la palabra a don Rafael y después ya entraríamos en debate si así lo estiman oportuno. Bueno, buenas tardes. Vamos a conectar, no sé si se me oye, yo creo que no. No, es que si lo más a la... Mejor aquí. Sí, es que lo tiene muy separado. ¿Y ahora? ¿Ahora o...? Sí, tiene que estar mucho más cerca. Sí. A ver, pues, ¿hable? Sí, ¿ahora? Mejor, perfecto. ¿No puedes hablar desde aquí? Sí, también. Yo creo que... Era porque teníamos espacio, pero sí. No, aquí. Bueno, buenas tardes. De todo, muchas gracias a la Sociedad Económica Matritense de acogernos a Luis y a mí esta tarde, y muchas gracias a ustedes, por supuesto, de venir a compartir esta tarde de historia. Hablar después de Luis Antequera es siempre difícil, pero tengo que reconocer que la Sociedad Económica Matritense ha sido inteligente y ha seguido esta política ya milenaria, esta que se siguió ya en las bodas de Caná: servir primero el vino bueno y luego el otro. Entonces, embriagados como estarán ustedes del verbo fácil de mi amigo Luis, ahora me será más fácil que traguen ustedes este galeón de garrafón. Bien, vamos a empezar, a ver si hay suerte y pasan las diapositivas. No pasan. Ah, espera. Ahí está. Ahí, vale. Sí. Bueno, yo estoy un poco apurado porque Luis ha sido muy estricto con el tiempo y yo tengo la mala costumbre de extenderme demasiado. Bueno, pero en primer lugar quería comentarles, como ya ustedes saben, he escrito un libro junto con Silvia Ribelles sobre el Galeón de Manila. Y la primera pregunta que me hace mucha gente es ¿por qué escribir sobre el Galeón de Manila? Pues bien, yo creo que habría que contestar con otra pregunta, es ¿por qué desconocemos tanto la historia del Galeón de Manila? Y recuerdo siempre que cuando ayudaba a mi hijo con historia, un día me vino y ese día tocaba estudiar Felipe II. Pues bien, entro en su habitación, me da el libro y en una página hablaba de la construcción del Escorial y en otra página
hablaba de lo que ustedes están viendo aquí, de la Armada Invencible. La Armada Invencible, para todos los españoles y para los alumnos de secundaria que lo están estudiando así, es un hito importante en la historia de España y en la historia de Europa, porque supone el principio del fin del Imperio Español y el auge del Imperio Inglés. Y pocos españoles saben que esta armada apenas tuvo pérdidas, que se enviaron 2 armadas más a Inglaterra, que se dio en el contexto de una guerra que duraría 16 años más y que terminó con un tratado favorable a España. De forma que esta Armada Invencible es el paradigma de una historia que nos han transmitido, una historia que escriben ingleses y franceses en el siglo XVIII y que nosotros hemos asumido como propia. Y es normal y es lógico que los ingleses y franceses escribieran esta historia, una historia en la que todos aquellos sucesos en los que ellos no tuvieron protagonismo han sido opacados. Y en esta política de olvido intencionado, en esta desmemoria histórica, se han obviado hechos tan importantes, no solo para la historia de España, sino para la historia del mundo, como es el Galeón de Manila. No me voy a extender por motivos de tiempo y porque ya estuve aquí en febrero hablando de la visión náutica del Galeón de Manila, de manera que hoy hablaremos más desde una perspectiva comercial. Pero a modo de resumen, decir que, como pueden ver ustedes, el Galeón de Manila era una ruta comercial que discurría por diversos países en su configuración actual. Es una ruta que partiría de Acapulco, de México, atravesaría el Pacífico hasta llegar a la isla de Guam, que está en el último puntito de la línea amarilla aproximadamente, y llegaría a lo que actualmente es la República de Filipinas. Posteriormente cargaría material y productos chinos y partiría con dirección norte, pasaría flanqueando lo que son el actual Japón, por la parte norte llegaría hasta el estado de Oregón, en los actuales Estados Unidos, para bajar de nuevo hasta Acapulco. Pero lo interesante, e incluso sorprendente, es que toda esta línea, toda esta ruta, estaba ideada, dirigida y ejecutada por un país que no está en este mapa, y que ese país era nuestro, ese país era España. Y más interesante aún es saber que esta ruta supuso la primera globalización de la historia. Por primera vez, como ha comentado Luis, todos los océanos eran internavegables, se podían navegar en una y en otra dirección, estaban conectados todos los mares, y además se estableció un comercio, por primera vez un comercio global, un comercio que implicaba a todos los continentes. Por supuesto que desde que el hombre existe ha comerciado y que este comercio muchísimas veces tuvo el carácter de intercontinental. Y que hay quien dirá que existe un precedente claro al Galeón de Manila, que es la Ruta de la Seda. Estos son unos frescos pompeyanos donde se pueden ver, en este lado tienen a una diosa femenina menor, es una Ménade, aquí una matrona romana en un banquete. Ambas dos están vestidas con sedas. Estos tejidos vaporosos que ven aquí, transparentes, son sedas, y son sedas chinas. La seda no existía en Roma. En Grecia y en Roma ya llegaban los productos chinos. De forma que ya existía este comercio, pero nunca, como desde que se implantó la ruta del Galeón de Manila, este comercio alcanzó al mundo entero y tuvo un volumen suficiente para que este comercio tuviera un impacto económico realmente duradero e importante en los países que intervinieron. España quería establecerse en Filipinas y no va a ser hasta, como ha comentado mi amigo Luis, no va a ser hasta 1565 cuando vamos a conseguir ese tornaviaje. Habíamos llegado al Pacífico, sabíamos que estaban aquí las Molucas, que en principio era donde nos queríamos establecer, pero teníamos ese enorme problema, el último gran problema geonáutico del planeta, como bien ha explicado Luis, que era conseguir el tornaviaje pacífico. ¿Quién va a resolver este asunto? Pues Felipe II, buscando a un monje y un marino, que es Andrés de Urdaneta, que será capaz de ejecutar esa ruta de vuelta. Tenemos otro problema, y es que, como ven ustedes, estas líneas amarillas delimitan lo que era el Tratado de Tordesillas. Entre línea amarilla y línea amarilla es territorio portugués, y las Filipinas, efectivamente, caen del lado portugués.
Pero Felipe II tenía muy claro que la línea de suministro portuguesa, que ya llegaba de manera muy limitada a Molucas, no iba a ser suficiente para defender las Filipinas, de forma que las Filipinas eran asequibles para España. Problema primero resuelto, nos vamos a saltar el Tratado de Tordesillas. Segundo problema resuelto, lo que es el tornaviaje. Tornaviaje, como ha explicado Luis, no será nada sencillo. 44 años desde el primer intento de tornaviaje hasta que lo logre Andrés de Urdaneta. 6 intentos fallidos. Y será al final este monje y marino que lo logre. En 1565, como les digo. Con el triunfo de Urdaneta, el sueño de Colón de llegar desde España a Asia, navegando hacia el poniente y ser capaz de volver estableciendo una ruta comercial, quedaba al fin cumplida. Estamos ya en Filipinas, nos hemos podido establecer en Filipinas. López de Legazpi, pariente y amigo de Urdaneta, que viajará en el mismo viaje, establecerá su capital aquí, en Cebú, el corazón de las Islas Filipinas. Pero apenas se han establecido los españoles en Filipinas, pronto se dan cuenta que las Filipinas tienen unas dificultades grandes para ser explotadas. No hay oro, no hay plata, la tierra es pobre, los indígenas están prácticamente en el Neolítico y el comercio con ellos no justifica el esfuerzo tremendo que supone proyectar España hacia Asia, pero ven algo más, y es que ven que los reyezuelos de las diferentes islas van vestidas con unas sedas, y estas sedas no provienen de Filipinas, estas sedas provienen de China. De forma que Legazpi tiene muy claro rápidamente que el futuro del establecimiento en Filipinas va a ser ese comercio con China. De hecho, escribe a Felipe II diciendo: si vuestra majestad no pretende nada más de estas islas, poco caso se ha de hacer de ellas. Pero efectivamente, vamos a pegar un giro y vamos a comerciar con China. Lo primero que hace López de Legazpi es cambiar su capital a Manila. Salimos del centro del archipiélago para irnos a una estupenda bahía que da acceso al mar de China. Manila era en aquel momento una ciudad-estado vasalla del sultán de Brunei, era una ciudad musulmana y será asaltada por las fuerzas de López de Legazpi. En su huida los musulmanes quemarán la ciudad y sobre sus cenizas López de Legazpi edificará la nueva Manila. Estamos en el año 1571. En el otro extremo del planeta, don Juan de Austria está derrotando a los musulmanes en la batalla de Lepanto. Para que tengamos una idea de cómo era este imperio absolutamente global. Bien, ante los españoles se va a abrir una enorme puerta prometedora y desafiante, y es la China Ming. ¿Y qué era la China Ming? La China Ming era el país más poblado del mundo. El 25% de la población mundial, 150 millones de habitantes, recordemos que España tenía tan solo 7, 150 millones de habitantes, el 40% del PIB mundial, una capacidad de producción que se acercaba a la producción en cadena, un país absolutamente rico, un país, la verdad es que un país que, como va a decir 2 siglos más tarde Adam Smith, en La riqueza de las naciones, dice: China es un país mucho más rico que gran parte de Europa, y la diferencia entre el coste de subsistencia entre China y Europa es enorme. Este detalle es muy importante. Al igual que hoy, los precios en China eran mucho más inferiores que en Occidente. De hecho, una vez se establezca este comercio, se decía que de cada moneda de plata que se invertía en comprar chinerías en Manila, volvía multiplicada por 4 una vez se volvía desde Acapulco. Este país era un país, como digo, riquísimo. Aquí vemos el traslado del emperador Wanli, como pueden ver, rodeado de un gran boato, y como pueden ustedes no ver al emperador, porque el emperador chino estaba prohibido que nadie lo viera, de forma que ninguno de sus súbditos podía verlo, salvo una reducida camarilla. Bien, hemos llegado a Filipinas y tenemos claro que queremos comerciar con China, pero de nuevo nos encontramos con una serie de problemas.
en 1570, don Martín Enríquez de Almansa, cuarto virrey de la Nueva España, va a escribir a Felipe II. Y este Martín Enríquez era un hombre con una clarividencia increíble, porque en esa carta se determinan muchísimas de las bases de lo que va a ser el Galeón de Manila. En primer lugar, lo que le dice Martín Enríquez es que el Océano Pacífico es un océano tan grande que se va a comer los barcos, que ningún comerciante de Manila va a estar dispuesto a arriesgar su vida y su hacienda fletando un barco para comerciar entre Filipinas y Acapulco. De forma que si queremos que ese comercio se establezca, va a tener que ser la corona quien cree una compañía naviera, que es lo que va a ser el Galeón de Manila, y quien flete un barco que va a servir de elemento vertebrador de la colonia, de la pequeña colonia de españoles que se van a establecer en el otro lado del mundo. Es decir, un elemento, por un lado, un elemento de transporte que permita mover personas entre América y Filipinas y de vuelta, y por otro lado, que sea el acicate para que ese pequeño grupo de españoles, gracias a ese comercio tan lucrativo, sea capaz de establecerse en el auténtico fin del mundo. Porque si yo les pregunto a ustedes cuál es el lugar, cuál piensan que es el lugar del Imperio Español más cercano en línea recta a Manila, les sorprenderá saber que es el sur de Nápoles. América está muchísimo más lejos. La segunda cosa que dice el virrey Martín Enríquez de Almansa es que es difícil que España establezca un comercio con China, porque poco tiene España que ofrecerle a China, ya que es un país inmensamente rico. Le dice, una de las dificultades que este trato y comercio tiene es que de esta tierra, refiriéndose a la Nueva España, ni de España, ojo, este detalle es interesante, estamos en 1570 y está escribiendo la palabra España, pues ni de esta tierra, de la Nueva España, ni de España, hasta lo que ella ahora se entiende, no se les puede llevar nada a los chinos que ellos no tengan, porque tienen abundancia de sedas y de lencería. Asimismo, dicen que paños, por ser la tierra caliente, no los gastan. Paño se refiere al paño de lana castellano. Ni los tienen en nada. Azúcar hay en gran abundancia. Cera y algodón, en las islas cercanas, hay en gran cantidad y las vienen a comerciar. Con todo, el virrey sabe que hay algo que los chinos sí que aceptarían. Dice, por manera que se viene a resumir que la contratación de esta tierra ha de ser con plata, que es lo que ellos más estiman. Y a esto no sé yo si vuestra majestad dará licencia, atento, como ha de pasar a reino extraño. Y esta parte final de la frase es muy importante, porque en aquel entonces rige en el mundo una doctrina económica que es el mercantilismo. El mercantilismo es una doctrina que basa la riqueza de las naciones en el comercio, principalmente el comercio exterior, de forma que lo que un país siempre debe de pretender es acumular metal precioso proveniente del exterior y no permitir su salida. De forma que Felipe II se ve en el brete de que si quiere establecerse comercio con Asia, debe de romper la doctrina económica imperante en el momento y permitir que una enorme cantidad de plata española viaje a Asia a convertirse en moneda china. Y este rey, Felipe II, que tiene tanta fama de prudente, va a hacer algo revolucionario, y es romper con esa doctrina económica. ¿Y qué pasa en China? ¿Por qué China necesita la plata? China había inventado en el siglo IX el papel moneda. En el libro de las maravillas de Marco Polo viene de China diciendo que en China la gente pagaba con un papel. Y no lo creyeron. En aquel entonces las monedas, y hasta hace bien poco, las monedas tenían su valor porque tenían intrínsecamente un metal precioso. Es decir, cuando una moneda estaba acuñada por el rey de España estaba garantizando que esa moneda tenía la cantidad de plata o de oro que se aseguraba en su valor facial. China necesitaba plata. El oro es demasiado valioso para hacer transacciones. Si ustedes van a un museo y ven monedas de oro, por muy antiguas que sean, verán que están siempre prácticamente nuevas, porque esas monedas han estado básicamente muchísimo tiempo en una bolsa metido y se ha traspasado a otra bolsa años después. El cobre es demasiado poco valioso y demasiado maleable. Por manera que las transacciones cotidianas, el 85% de las transacciones cotidianas, desde que el mundo se han hecho siempre con plata. Y esto es un enorme problema para China, porque a día de hoy
si el Banco Central Europeo quiere expandir la base monetaria, quiere aumentar la cantidad de dinero en circulación, le basta con emitir moneda, pero en aquel entonces China no podía fabricar plata. Esta falta de plata está lastrando enormemente su sistema comercial, porque llegaba al punto que no había dinero y tenían que negociar con trueque, lo cual ralentizaba muchísimo el comercio. E incluso el emperador ya no... Porque, ¿qué había pasado? Este dinero de valor facial a partir del siglo XIV va a perder su valor porque va a haber una enorme inflación. La gente deja de confiar en que eso vale dinero y ya solo acepta plata. Como digo, esto lastra su sistema comercial y lastra su sistema tributario. El emperador no se fía ni de sus propios billetes y exige que paguen con plata. Ya no lo acepta ni siquiera trabajo y ni siquiera arroz, como hasta ese momento. De forma que necesita desesperadamente, si quiere progresar la mayor economía del planeta, necesita plata. ¿Y qué tenemos en el otro lado del mundo? Pues tenemos que a 4.000 metros de altura, en un monte boliviano, un pastor se le ha escapado su llama y va detrás de ella, va a buscarla. La llama asciende por ese monte, pero se hace de noche, no la ha conseguido encontrar, y se ve obligado a pasar la noche en las alturas. Hace muchísimo frío y enciende una hoguera. Cuando a la mañana siguiente amanece, entre los rescoldos de esa hoguera encuentra unos hilillos de plata. Y es que ese pastor acaba de descubrir la mayor montaña de plata del mundo, aquel que Carlos V le dará a su escudo, el lema "Soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro". Esto sucede en 1545, al año siguiente, en 1546, se descubren además las minas mexicanas de Zacatecas y Guanajuato. Entre las tres producirán el 85% de la plata que se produzca durante los 250 años. El gobernador de Filipinas, Juan Niño de Tabora, escribirá poco tiempo después diciendo: el dios de los chinos es la plata y su religión las diferentes maneras de conseguirlo. Y si el dios de los chinos era la plata, ese dios vivía en la cumbre de este monte a 4.000 metros, en Bolivia. Junto a un hecho que puede ser fortuito, como es encontrar unas minas de plata muy ricas, hay otro hecho que no es fortuito y que es fruto del I+D+I industrial que ya existía en aquella España del siglo XVI. Y es que Bartolomé de Medina descubre el método de patio, o mejor dicho, lo perfecciona, porque este método de patio ya se conocía desde la antigua Roma, pero no era tan sencillo que tuviera la eficacia que Bartolomé de Medina le dio. ¿En qué consiste el método de patio? El método de patio consiste en saber que el mercurio amalgama la plata. Cuando pensemos en una mina de plata, no pensemos en grandes bloques de plata, pensemos en tierra que en minúsculas partículas tiene trocitos de plata. Extraer eso es muy costoso. Y el Bartolomé de Medina lo que consigue es el siguiente método. Sobre un patio, debe ser sobre un patio enlosado, como aquí vemos en la ilustración, se extrae la tierra de la mina y se hacen una especie de tortas. Estas tortas se mezclan con mercurio y con sales, y durante semanas se pisan, bien con personas o bien con caballos, se van pisando para que la tierra y el mercurio se mezcle absolutamente. Una vez se ha mezclado ya, el mercurio habrá absorbido la plata. Limpiaremos esa tierra y nos quedará plata con mercurio. Esto se meterá en un horno, el mercurio se evaporará y nos quedará una plata finísima. Gracias a este método de Bartolomé de Medina, muchas minas que no resultaban rentables comenzaron a ser rentables. De manera que tenemos, por un lado, las minas más ubérrimas y más feraces del mundo de plata, y por otro lado, un método absolutamente revolucionario que multiplica esa producción de plata. El Imperio Español se convertirá en una auténtica fuente de plata, y de esa fuente beberá China hasta hartarse. Y vamos a comenzar ya con la perspectiva más comercial, analizando qué es lo que llevaba aquel galeón. Esto es la pequeña ciudad de Acapulco. Acapulco era, como sabemos, es el puerto donde se embarcaban en la Nueva España.
Era una ciudad estacional, como hoy son las ciudades de veraneo españolas. Solo tenía vida durante los 3 meses en que se preparaba la llegada y la partida del galeón. El resto del año eran tierras, lo que se llamaban tierras de negros. Se llamaban tierras de negros porque las zonas más insalubres, como es esta de Acapulco, en la Nueva España se les concedía la libertad a los negros a cambio de poblar aquellos territorios que nadie quería vivir. Entonces, Acapulco era uno de estos territorios insalubres. ¿Y qué es lo más importante que se llevaba desde Acapulco? La plata. La plata venía por 2 vías. Por un lado era el precio que habían cobrado los comerciantes madrileños por las mercancías que habían vendido en Acapulco, y por otro lado se llevaba lo que era el situado. El situado es aquella cantidad de plata que enviaba la corona por el sostenimiento de los funcionarios, de los militares, para la obra pía, para la obra civil. Hasta 400 millones de reales de A8, de monedas de plata, viajarán en el galeón. Y quiero que piensen, por favor, en esta cifra: 400 millones de monedas. Una cantidad de plata absolutamente desbordante. Pero la auténtica revolución va a llegar con las reformas borbónicas, porque Felipe V va a introducir una reforma numismática de primerísimo orden, y va a pasar a producir con lo que se llamó la máquina de volante. Las primeras monedas, todas las monedas se estampaban con martillo y con un cuño. A partir de Felipe V se van a hacer a máquina y van a crear la primera moneda moderna de la historia, el real de A8 español. Este real de A8 que ven aquí es una auténtica maravilla. Ven ese cordón servía para que la moneda no se limase, porque el rey ordenó que moneda que se limara sería retirada y se haría propiedad de la coronasta. Entonces las monedas se limaban para obtener poco a poco material. Vemos el escudo, las columnas de Hércules. Vemos que ya existían los logotipos, porque ahí tenemos un logotipo maravilloso. Son 2 hemisferios, los 2 hemisferios en los que se extendía la corona, unidos por una misma corona. Y luego tenemos los lemas, que los lemas ya existían también, los eslóganes: utraque unum, 2 que son 1. Este real de A8 está hecho por la Ceca de México, porque ven ustedes esta M con un círculo encima, correspondía a la Ceca de México. Esta moneda va a girar por todo el mundo, va a ser la primera moneda auténticamente global del planeta. Los comerciantes chinos sellaban esta moneda porque estas monedas se falsificaban mucho, porque era, como digo, una moneda de primerísima calidad. Había quien las falsificaban, y los grandes comerciantes chinos estampaban sus sellos para garantizar que esta moneda era un real de A8 auténtico español. Este es otro real de A8. Ven ustedes la cantidad de resellos chinos que tiene esta moneda. Ha girado muchísimo por China. Toda Asia comerciaba con reales de A8. No aceptaban otra moneda. Los holandeses tenían que venir a Cádiz, hacer escala en Cádiz, comprar reales de A8 y ir hacia Asia a comerciar. Pero los ingleses, siempre tan ingleses ellos, los falsificaban en Birmingham. Y aquí tienen un real de A8 falsificado. Esta es la versión más facilona, digamos. Era coger un metal de ínfimo valor y darle un baño de plata que enseguida se iba a perder. Pero es muy gracioso leer los informes de los servicios secretos españoles, donde cuentan las 8 maneras en que en Birmingham están falsificando los reales de A8, y había formas que eran prácticamente indetectables. Por cierto, que cuando este informe llegó a manos de Godoy, lo echó para atrás porque pensó que difundir por el mundo que se estaban falsificando tal cantidad de reales de A8, al final iba a ser perjudicial para la propia España. El real de A8 no solo se extendió por toda África también, por Asia, sino que obviamente por toda América, pero es que el real de A8 se extendió también por las 13 colonias norteamericanas, incluso por el Canadá. Y cuando se produce la independencia de los Estados Unidos, deben de pensar en qué moneda deben de adoptar en este nuevo país. Y deciden adoptar aquella moneda que tiene una auténtica aceptación mundial y que además es la moneda con la que ellos mismos estaban comerciando entre los estados. Cada estado, cada colonia tenía su libra, pero es que entre ellos comerciaban con el real de A8 español. Y el 6 de julio de 1785, el
Congreso de los Estados Unidos adoptó el real de a 8 español como moneda oficial de los Estados Unidos, la única moneda oficial de los Estados Unidos. A día de hoy hay un país que se ha visto obligado a hacer exactamente esto, a renunciar a su moneda para adoptar la moneda de general aceptación. Ese país es Ecuador, pero en el siglo XVIII la moneda auténticamente global era el real de a 8 español, y el país que se debía obligado a aceptarlo era los Estados Unidos. Estados Unidos no emitirá su propio dólar hasta 1794 y convivirá con el real de 8 español como moneda oficial. Habrá dos monedas oficiales. Será hasta 1857 cuando deje de ser oficial el real de 8 español en los Estados Unidos. Pero esta moneda es una copia del real de 8 español. Tiene su mismo tamaño, pesa los mismos 27 gramos y tiene sus mismas 902 milésimas de plata. Es decir, esto es un real de 8 español con el cuño de los Estados Unidos. Como digo, el real de 8 fue importantísimo en Asia. A día de hoy todavía se encuentran en los corrales chinos, se encuentran unos cubiletes de barro, que era donde los chinos guardaban sus reales de a 8. Todavía aparecen reales de a 8 en esos cubiletes enterrados. Y el real de a 8 va a ser la base, no solo la base del dólar, va a ser también la base del yuan chino y va a ser la base del yen japonés. Todas estas monedas miden, pesan y tienen la misma ley que el real de a 8 español. De forma que, si algún día el yuan chino sustituye al dólar como moneda de intercambio mundial, en realidad no habremos cambiado tanto, porque todas estas monedas descienden de una moneda que fue el real, creada por Pedro I el Cruel en el siglo XIV en Castilla. Junto con la plata, que por cierto, no solo se llevaban monedas, se llevaban también barras de plata que se ponían en el lastre. Saben ustedes que los barcos para tener estabilidad van lastrados en piedra. El galeón era el único barco del mundo que se lastraba en plata. Pero también va tabaco americano, va café africano, va la grana cochinilla. La grana cochinilla es eso rojo que ven arriba, eso es una especie de buichito de bola blanco que hay en México, que dentro sus tripas son rojas, eso se machaca y se saca este tinte. Y había también vinagre y había también aceite castellano. Venían sombreros de paño flamenco que usaban las clases altas novohispanas y que las clases altas filipinas gustaban también de usar. Y venían dagas y espadas flamencas, toledanas y francesas, envueltas en paños ensebados para aguantar atravesar nada menos que 2 océanos. Se habla del galeón desde una perspectiva comercial, pero esa es solo una parte, porque otra parte muy interesante del galeón es que en ella iban seres vivos, iban personas, iban animales, iban plantas, y van a tener estos 3 elementos un impacto muy muy grande en todos los países y en todas las sociedades que van a tener contacto con el galeón. Hacia Asia viajaron vacas, no existía la leche de consumo en Asia, y viajaron équidos, viajaron caballos y viajaron bulos, murros y mulas. Pero viajaron infinidad de productos, igual que viajaron aquí. Viajó el maíz, la patata, el tomate, el cacao, la calabaza, el pimiento, el cacahuete. Todo estos productos produjeron una auténtica revolución gastronómica en China. Muchísimos terrenos que eran improductivos comenzaron a producir, comenzaron a labrarse, y esto condujo a que a finales del siglo XVII China alcanzara el óptimo agrícola y en el siglo XVIII tuviera una auténtica explosión demográfica. Es decir, el galeón no solo revolucionó la economía china, también revolucionó incluso su propia demografía. Pero no solo llegaron plantas, llegaron también métodos para hacer comidas. Llegó el metate es esta piedra en la que se muele el maíz. Esto llegó a Asia junto con el maíz. Llegó el atole, esta bebida blanca que vemos que se hace con el líquido que suelta el maíz al cocerlo y que en Asia se va a hacer con arroz. Y llegaron los tamales. Estas tortitas que se cuecen dentro de hojas de palmera, típicos mexicanos, también llegaron a Asia.
A Guam, esta isla que está perdida en medio del Pacífico, como digo, llegaron muchísimas cosas españolas. Llegaron las panadas, que son nuestras auténticas empanadillas. Llegó el roscón de Reyes. Llegó las natillas. Recordemos, no había vacas, las natillas. Por cierto, en aquella época en Asia no se tomaba postre. El postre es otra cosa que trajeron también los españoles y portugueses a Asia. Y llegaron también los buñuelos. A Filipinas llegaron infinidad de platos. Llegó el estofado, llegó el puchero, llegó el adobo, que es este que vende carne abajo, llegó el escabeche que vemos ahí en esos pescados, llegó el picadillo y llegó una cosa que llaman arroz valenciana. Esto es lo que en Valencia llamaríamos una paella aberración. Pero no me hagan mucho caso, porque ya saben ustedes que para los valencianos todo arroz que se haga más allá de la Comunidad Valenciana no tiene la dignidad de paella. Llegaron, como digo, los postres, el arroz con leche, la ensaimada. Y en el sentido opuesto, ¿qué pasó en el sentido opuesto? ¿Qué nos llegó de Asia? Pues en el sentido opuesto nos llegaron muy pocas cosas. ¿Por qué? Porque si la travesía desde Acapulco eran entre 2 y 3 meses, el camino de vuelta eran entre 6 y llegaron casos a ser 9 meses. Aún así, llegó el mango Manila, que es muy, muy apreciado en México, sobre todo. Y nos llegaron más cosas, porque cuando un inglés toma té, el té de las 5 con sus pastas, en realidad el té ya se tomaba en China hace 3000 años y llegó a Europa en el siglo XVIII. Pero es que cuando un marroquí infusiona té con menta, también está tomando ese té chino que llegó en el siglo XVIII. Pero es que estas teteras metálicas grandes marroquíes, que nos parecen tan tradicionales marroquíes, son una adaptación de la tetera china del siglo XVIII. Y nos queda una duda, ¿nos llegó también el youtiao? Esto es el youtiao. Busquen ustedes en internet, es una auténtica porra. Esto se come en China, son porras. Es posible, solo posible, que llegara con el galeón. Otra teoría dice que hay un recetario romano en la que habla de la masa de los buñuelos, y que de los buñuelos es fácil que hubieran evolucionado las porras. No lo puedo asegurar. Solo puedo asegurar que en China existen las porras y que se llaman youtiao. Y aquí también, por supuesto, tan españolas las porras. ¿Qué más viaja en el galeón? Pues viajan personas, y viajarán funcionarios virreinales, soldados chascaltecas, los grandes aliados de España, que son los que van a ayudar en la conquista de Filipinas, viajarán aventureros, viajarán comerciantes que quieren hacer fortuna, y viajarán los forzados. Y es que Filipinas era tan el último lugar del mundo que a muchos penados se les conmutaba la pena de prisión a cambio de su destierro en Filipinas. Y estas personas hablan y llevan una lengua, llevan un castellano mexicanizado. Y a día de hoy no solo llevan su español, sino que a día de hoy el tagalo tiene 5000 palabras castellanas, sobre todo las relacionadas con la modernidad, con los elementos que no existían cuando los españoles llegaron. Pero es que tiene 100 palabras que derivan del náhuatl, de esta lengua indígena centroamericana. Fue un viaje, como digo, que también produjo un viaje de vuelta, porque cuando uno pasea por un pantalán en un club náutico español, tiene que saber que los pantalanes no existían en la Europa del siglo XVI, y que tanto el invento como la palabra son filipinos, y nos llegaron a través del galeón de Manila. Y viajarán monjes, y esto va a ser muy importante porque van a ejercer la labor de la evangelización. Este grabado es muy bonito porque vemos como San Agustín está sosteniendo un corazón. El corazón es un símbolo agustino. Desde el cielo Dios envía la luz de la fe y a través de ese corazón es tamizado para caer sobre las islas Filipinas. Detrás de San Agustín encontramos a Andrés de Urdaneta, el descubrimiento del tornaviaje, con ese astrolabio que está sujetando, y a su lado Martín de Rada, que será el primer evangelizador de Filipinas, será agustino. Al otro lado encontramos, señalando las islas, a Felipe II y detrás de él a Miguel López de Legazpi. De forma que soldados y monjes unidos con Filipinas.
Pero quienes van a tener un papel fundamental en lo que les voy a contar ahora van a ser los monjes. Y es que esto es un baúl de viaje que está en el Museo Bello de la ciudad de Puebla, en México. Este baúl, por dentro de la tapa, tiene pintada una vista aérea de Filipinas en el siglo XVI. Es una auténtica maravilla, como pueden ver, de Filipinas, perdón, de Manila. Concretamente, esto que ven amurallado es el barrio de Intramuros, donde vivían los españoles. Pero lo que nos llama la atención ahora es este círculo que tenemos aquí. Esto es el Parián de Manila, este es el barrio chino de Manila, el primer Chinatown de la historia. Los Chinatown no se inventaron en San Francisco en el siglo XIX, se inventaron en Manila porque la cultura china era tan extraña y tan ajena como la española en Filipinas. Se inventaron en Manila. El primer Chinatown de la historia fuera de Asia será el Parián de la Ciudad de México, donde se venderían las mercancías del galeón. Pues bien, aquí en el Parián es donde todo se vendía y se compraba, porque ni los españoles podían ir a comprar a China, ni los chinos podían embarcar mercancía en el galeón. Todos los chinos traían su mercancía aquí y aquí eran comprada. Y en este Parián es donde los monjes españoles van a tener su contacto directo con la cultura china. Y se va a producir el primer intercambio cultural entre Occidente y Oriente de altísimo nivel. Esto que ven aquí es, a su izquierda, es el Bensin Pokam, es como lo tradujo el padre Juan Cobo, voy a leer, que quiere decir espejo rico del claro corazón. Libro chino traducido en lengua castellana por Fray Juan Cobo de la Orden de Santo Domingo, en Manila, 1592. Esto lo traduce, es un dominico que publica el Bensin Pokam, que es un compendio de aforismos confucianos. Un aforismo es una frase pequeña de Confucio que guarda una enseñanza. Pues esto lo traduce el padre Cobo y, por cierto, fue impreso en Manila utilizando el sistema de imprenta chino, no el que luego descubriría Gutenberg, sino el de tablas de madera, donde lo que se hacía era tallar cada hoja en una plancha de madera y luego imprimirla. Pero es que el padre Juan Cobo no se contenta con esto y va a hacer la primera traducción de un texto de Séneca al chino. Esto van a tener que hacer el esfuerzo de creerme que ahí existe un texto de Séneca. Con esto que estamos viendo, que con la llegada de los españoles a Manila, a Asia, no solo llega la cultura judeocristiana, es que llega también la cultura grecolatina. Pero otro dominico, el padre Varo, a finales del 17, va a publicar la primera gramática que existe del chino, el arte de la lengua mandarina, y lo hará sobre la base de la gramática del castellano, la gramática de Nebrija. Pero otro dominico, el padre Miguel de Benavides, funda en 1611 la Universidad de Santo Tomás. Es la universidad más antigua de Asia en activo, 25 años antes de que los ingleses funden la Universidad de Harvard. Pero es que todavía más, o sea, es que van los jesuitas y lo superan. Es que en 1590 los jesuitas llevan fundado la Universidad de San Ignacio, en 1590, 46 años antes que la de Harvard. ¿Qué pasó con esta universidad? Pues que lamentablemente cuando Carlos III expulsó a los jesuitas de todos sus reinos, fueron expulsados también de Filipinas y esa universidad se perdió para siempre. De forma que vemos que los agustinos, que eran los que habían iniciado esa evangelización, parece que se están quedando atrás con respecto a los dominicos. Pero hay una importante aportación agustina a la cultura mundial. Y es que los agustinos recoletos, en esa ciudad de Cebú que vimos al principio, a finales del 19, fundan la primera destilería de cerveza, San Miguel. Y en su descargo diremos que en un país tropical, donde el agua muchas veces contiene microbios y contiene elementos muy dañinos, hacer bebidas con una pequeña carga alcohólica hace que esa agua sea mucho más saludable. Pues es un recuerdo de Filipinas, sí señor. Vamos a irnos ya a cargar en esta bahía anchurosa y maravillosa que es la bahía de Manila. Este pequeño erizo que ven ahí es lo que veíamos en el cofre, la bahía, el barrio de Intramuros donde vivían los españoles. ¿Y qué se cargaba en Manila? Básicamente,
Pues dos mercancías, la seda y la porcelana. La seda es conocida y elaborada en China desde tiempos inmemoriales y estaba prohibido bajo pena de muerte sacar ni gusanos ni huevos. Pero en el siglo VI, dos monjes persas, escondidos en los bastones que les servían para apoyarse en el camino, logran sacar huevos de seda y los llevan hasta Bizancio. Y ahí es donde el emperador Justiniano fundará las primeras sederías imperiales. Estas sederías luego se expandirán por toda Europa, incluso en España, en Valencia, en Granada, en Sevilla, existían sus sederías. Pero la seda china seguía siendo de mucha mayor calidad y de muchísimo mejor precio, y seguía siendo muy rentable traer seda china. Se traía básicamente seda en rollo, pero también prendas ya elaboradas, sobre todo miles y miles de medias de seda plegadas. La media de seda era una prenda exclusivamente masculina en el siglo XVI, XVII y XVIII, como vemos en este cuadro de Velázquez o en este gráfico que representa el siglo XVIII. Las mujeres, como vemos ahí, llevaban las piernas ocultas por sus faldas y sus sayas y no necesitaban llevar una prenda tan cara como era una media de seda china. Nos llegan también colchas, manteles, casullas de decir misa y el mantón de Manila. El mantón de Manila es una prenda que llega primero a México y luego llegará a España en el siglo XVIII y se popularizará, digamos, literalmente en las clases populares a partir del siglo XIX. Y por eso este mantón que llevan tanto las flamencas como las más castizas chulapas llevan su mantón de Manila, una prenda totalmente popular. Pero si hay un secreto que se ha guardado a lo largo de la historia, es el secreto de la porcelana. El secreto de la porcelana. Durante muchísimos años, los alquimistas de Europa intentaron fabricar porcelana y era absolutamente imposible. Llegaron a fabricar la falsa porcelana, que es una porcelana blanda. Llegaron a hacer loza, que es barro esmaltado. Pero no daban con la fórmula de la porcelana hasta que a principios del siglo XVIII Friedrich Böttger, un alquimista alemán, va a conseguir, mezclando diferentes tipos de kaolines y cociéndolos a altísimas temperaturas, hacer la auténtica porcelana. Esta porcelana que hasta que se pudo fabricar en Europa era un símbolo de distinción absolutamente exquisito porque solo podía ser china. Y aquí vemos los gabinetes de porcelana que se encargaban los reyes, donde todas las paredes y todos los techos estaban hechos de porcelana. Pero, al igual que hoy sucede con que Oriente copia los elementos de lujo que fabricamos en Occidente, copian las marcas de Hermès, Armani, Loewe, en aquel entonces era viceversa, era Occidente quien copiaba la porcelana china. Aquí podemos ver claramente la diferencia de calidad entre la auténtica porcelana y esto que es un tibor, bueno, un bote para guardar cosas, fabricado en Puebla, que prácticamente es loza. Y la diferencia, como pueden ver ustedes, es enorme. Ambos dos están pintadas en blanco y azul, pero es que este blanco y azul se va a convertir en símbolo de aquella calidad. Y a día de hoy, como recuerdo de aquella copia que se hacía, muchísimas porcelanas, si se fijan ustedes, van a ver que están hechas en blanca y azul. Esta es cerámica de Puebla actual, que sigue siendo en blanca y azul. Pero es que esto es cerámica de Sargadelos, en Lugo, también actual, blanca y azul. Se llega al extremo de imitar tanto que es que esto es un biombo fabricado en la Nueva España en el siglo XVIII y como pueden ver ustedes tiene unos burdos dibujos chinos, porque claro, ¿qué está imitando? Está imitando a un auténtico biombo traído del Japón, que era muchísimo más caro. Como digo, al principio tan solo la seda y la plata interesaban a los españoles, pero los avispados chinos en cada visita que hacían a Manila se fijaban en sus ropas, en sus objetos cotidianos, en sus colores favoritos y trataban de reproducirlos. Estaban haciendo un estudio silencioso de mercado y estaban haciendo una innovación del producto. Esta innovación del producto tomó a veces caminos equivocados. Y nos dice el jesuita Diego de Bobadilla, en 1640, dice, si con una mercancía les sale bien un año, al año siguiente traen enorme cantidad de ella. Pero añade,
Un español, que a causa de cierto mal había perdido la nariz, encargó a un chino una de madera para esconder su deformidad. El artesano le fabricó una tan buena que el español, encantado, le pagó generosamente con 20 escudos, y el chino, atraído con la facilidad con que había obtenido sus beneficios, cargó un barco entero de narices de madera, con el que al año siguiente regresó a Manila. Su desengaño fue grande al darse cuenta que para vender toda aquella mercancía tendría que cortar la nariz a todos los españoles del lugar. Como vemos, un camino equivocado de innovación del producto, pero también hubo el correcto. El chocolate se bebía tradicionalmente por los indígenas americanos en unas cáscaras de calabaza que se llamaban jícaras. Estas cáscaras se sostenían luego con unas bandejas que tenían unas abrazaderas para sostenerlas en vertical. Pues bien, los chinos vieron cómo los españoles bebían chocolate y inmediatamente reprodujeron en porcelana el envase y lo que es la bandeja con el soporte para que no se vertiera. Pero no solo vendrá porcelana, también vendrá de la India, llegará marfil que será labrado por los artesanos chinos de Cantón. Veremos estas figuras religiosas con sus ojos rasgados, sus narices finas, sus manos engordadas. Hemos de pensar que muchas de estas figuras las hacían los artesanos sin haber visto jamás ni una virgen ni un niño. Lo hacían en base a los grabados que les enviaban los monjes desde Filipinas. Y en ellas hemos de decir que estas figuras, al contrario que las europeas, los artesanos chinos no firmaban sus obras, son todas anónimas. En ellas los chinos fueron forzados a reproducir los vestigios de la violencia, porque la cultura china se negaba siempre a reproducir la violencia, las moraduras, la sangre, pero los españoles querían que tuvieran sangre. Este es el Cristo de los peligros de Belmonte. Esto es un Cristo que durante una travesía, esto era muy habitual, durante una tempestad, cuando había una tempestad muy grande, lo que se hacía era subir una imagen que estuvieran cargando y rezarle en la cubierta. Este Cristo fue subido a cubierta, se le rezó, cesó la tormenta y desde entonces se le llamó el Cristo de los peligros. Y es algo muy habitual, fue una donación de un prior de los agustinos recoletos de Filipinas, en agradecimiento a su orden de origen, enviaba este regalo, que era este Cristo. Pero también se enviaban muchos muebles, vargueños, armarios, cofres, biombos decorados con marfiles tallados, con carey, que es una concha, la concha de un tipo de tortuga, con nácar, que son esas conchas filipinas labradas con ácidos. Sí, llegaban también abanicos de marfil o de madera de sándalo, otra auténtica maravilla, labrados, porque el abanico, ese que tanto nos parece tan español, es asiático también. Aquí vemos a unas chinas del siglo XIX con sus abanicos. Llegaba algo que aquí desconocíamos, que era papel de pared, pero llegaba también todo tipo de objetos. Cajas de rapé, botes de té, aguamaniles, que son unas jofainas para lavarse, tinteros, anteojos, escupideras, dedales, moldadientes de latón, peines de marfil, es decir, todo lo que podemos encontrar en un bazar de chinos ya nos venía en el siglo XVI con el galeón de Manila. Entonces, como ahora, los chinos copaban el mercado en una competencia absolutamente global y socavaban las industrias locales, porque cuando en la Catedral de México se decide dotar de rejas al coro y se dice, ¿dónde podemos conseguir las rejas más baratas? Pues en México nos lo hacen por tanto, pero resulta que en Cantón nos lo hacen mucho mejor. Pues estas rejas se hicieron en Cantón, en China, y viajaron con el galeón de Manila hasta la propia Catedral de México. Pero es que en el siglo XVIII, Felipe de Iriarte, un navarro que había emigrado a la Nueva España, hizo fortuna y quiso también agradecer al santo de su ciudad de origen la fortuna, la suerte que había tenido en esa emigración, y encargó la tiara y el báculo de San Fermín, que es esta maravilla de la orfebrería barroca, la encargó también al lugar donde más barato del mundo en esa competencia global se la hacían, que fue en Cantón. De forma que cuando los mozos antes del encierro se encomiendan al santo, este santo también está tocado por una tiara hecha en la propia China. Esta ruta del galeón, en realidad, estaba combinada con otra ruta, la de la flota de Indias. De forma que
estaba toda supeditada a la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla era el órgano público que se encargaba de la gestión naval y comercial de todos los territorios de ultramar. De esta forma, la corona española controlaba ese comercio que se desarrollaba entre Manila y Sevilla. Pero se trataba de un comercio que iba mucho más allá, un comercio absolutamente global, porque como ramas de un extenso árbol, cada círculo que vemos en esta ilustración tenía un ámbito de influencia. Por ejemplo, si ustedes ven el 8, eso es Persia. Pues de Persia llegaban alfombras y tapetes, de la India llegaba cera y lana de camello, de Siam, del sudeste asiático, llegaba ámbar, de Japón llegaban biombos y katanas, es decir, toda la Asia prácticamente confluía en Filipinas. Pero es que luego desde España se distribuía también por Europa, de forma que era un comercio absolutamente global. De la misma manera, la plata llegaba también a Persia, llegaba también a la India, se distribuía por todo el mundo. De esta forma, Manila, en realidad, se convirtió en una válvula de succión, una potente válvula de succión de productos asiáticos y una gran bomba de distribución de plata. Esta plata, que se intercambiaba aquí en la gran feria de Acapulco, por mercancía asiática. Esta ilustración es muy interesante, porque contiene muchas cosas que son ciertas. La feria de Acapulco es la que Humboldt, en el siglo XVIII, nombró como la más excelsa del planeta. Ahí se juntaba productos de todo el mundo, de América, de Europa, que llegaban de Castilla, de Asia y hasta de África llegaba café, y en el infamante tráfico de esclavos llegaban seres humanos para ser enviados como esclavos a Filipinas. Pues bien, aquí vemos, en primer lugar, un señor con unos lingotes de plata. Un poco más allá vemos otros objetos elaborados con plata. Este primer comerciante está sosteniendo un tibor chino de la dinastía Ming. El que está al lado con un sombrero y una pluma está sosteniendo un plato de la dinastía Qing, que es la dinastía siguiente, que ya utilizan los colores. A su lado hay unos caballeros examinando seda. En el barril que vemos abajo hay objetos de porcelana que han venido protegidos por paja. Justo encima vemos una pareja de chinos, que como dicen las crónicas, claro, para los chinos Acapulco era algo tan exótico y tan increíble como para nosotros sería viajar a China. Decía que cuchicheaban, iban en parejas y en grupo, asombrados con todo lo que iban viendo, cuchicheando en su ininteligible hablar. Este árbol que vemos al fondo, este árbol es real, este árbol existía, y es donde se amarraba el galeón con una maroma. Vamos a atravesar desde Acapulco, vamos a subir a la Ciudad de México, 2.200 metros, todo esto a lomos de mulas, bajaremos hasta Veracruz, y en Veracruz embarcaremos en la flota de Indias todos estos productos, hasta llegar a la populosa ciudad de Sevilla, donde será el gran emporio que exista en la península ibérica, donde todo se comercia y todo se trafica. Este comercio trajo una enorme cantidad de beneficio y de prosperidad a Asia, pero tuvo también su parte negativa para China, y es que China perdió el control de su masa monetaria, llegó a depender política y económicamente de toda aquella plata que llegaba de América, y tenemos un ejemplo muy interesante de lo que era realmente aquella globalización. Y es que en 1636, Felipe IV, aquí pintado por Velázquez, decide restringir el contrabando que había en el galeón de Manila. Envía un visitador a Acapulco, que es Pedro de Quiroga, que determina que la plata y el comercio que se ha generado supera en 5 veces el comercio permitido. Es decir, tenemos que valorar el contrabando como elemento de dinamizador de la economía mundial, porque la globalización se hizo gracias al contrabando. Bien, se decide restringir este contrabando y durante una serie de años va a restringirse la salida de plata hacia China. Al cabo de unos años, las protestas de los comerciantes mexicanos harán que se vuelva a permitir ese contrabando y se abra la mano. ¿Pero qué pasó en esos años que se restringió la plata? Al llegar menos plata, los chinos no iban a Manila, no llevaban plata a China, el comercio se restringió muchísimo, la recaudación de impuestos bajó, la dinastía Ming
reaccionó aumentando esos impuestos y esto produjo un enorme descontento social, lo cual, unido a una serie de malas cosechas, produjo unas revueltas sociales que condujo al derrocamiento de la dinastía Ming en 1644 y entronizando a la dinastía Qing, que será la dinastía que gobierne en China hasta el final del imperio en 1911. Es decir, ha ocurrido algo que no había pasado jamás, y es que una decisión tomada en el Palacio Real de Madrid es capaz de derrocar una monarquía a 11.700 kilómetros de allí. El aleteo de una mariposa en la mano de Felipe IV era capaz de producir un tifón de consecuencias enormes en el otro extremo del planeta. Para finalizar, hemos de ver que la historia del galeón, la historia del galeón de Manila, nos habla es la historia de un encuentro. Y hemos de ver con claridad que este encuentro entre una China pujante y Occidente del siglo XXI, este encuentro de hoy, no es algo moderno, ya se produjo en el siglo XVI. Fue el encuentro que se produjo entre las dos grandes potencias del planeta en aquel momento, la China imperial y la monarquía hispánica. Una relación que duraría 250 años, que fue absolutamente simbiótica y beneficiosa para ambos, y que ambos respetaron siempre. Hay que decir que la relación comercial de España con China es la más antigua de todo Occidente. Tan solo Portugal puede presumir de tener una relación comercial más antigua que España con China. Todos los elementos de la globalización ya estaban presentes en aquel entonces, como hemos visto. Había compañías navieras que atravesaban el Pacífico, había grandes buques de carga, había estudios de mercado, había innovación, había I+D+I industrial, había competencia global, había un comercio a nivel internacional, había tantas y tantas cosas que hoy nos parecen actuales, ya existían en aquel entonces. Y hemos de decir también, al hilo de la diapositiva que incluso si el galeón de Manila era la ruta comercial más larga del planeta en aquel entonces, que unía a China con España, a día de hoy también la línea ferroviaria más prolongada del mundo es la que une China con España, la que une Yiwu con la estación de mercancías de Labron-Yigal, aquí al lado, 13.000 kilómetros de distancia. Luego, una vez más, España y China tienen la ruta comercial más larga del planeta. Como digo, todos los elementos de la globalización ya estaban allí. Y este mundo estrechamente conectado y globalizado que hoy conocemos existía mucho antes de lo que pensábamos. Existía antes de que Nueva York o Londres fueran capitales financieras, incluso antes del nacimiento de los propios Estados Unidos. Por supuesto, estas redes comerciales y financieras no eran tan sofisticadas como lo son hoy, ni por supuesto tan rápidas, pero desde 1573, cuando los primeros galeones empiezan a partir de Manila, lo que pasaba en Potosí o en China dejó de quedarse en China o en Potosí. No hizo falta para esta globalización la llegada del liberalismo económico del siglo XVIII. No hizo falta la aparición del capitalismo en el siglo XIX. No hizo falta la revolución industrial y el barco de vapor. Nada de todo eso hizo falta. Bastó un gran navío de madera y tela y la decisión de un monarca que hizo mucho más que construir el monasterio de Escorial o de enviar una armada fallida a Inglaterra. Y con esto acabo mi exposición. Muchas gracias por su atención. Bien, pues se abre ahora un turno de preguntas, si tienen a bien plantearlas a cualquiera de nuestros conferenciantes, cuando quieran. Buenas tardes. Intento recuperarme de la oleada de historia con la que nos han invadido. Yo esta tarde he sido muy socorrido, la verdad, y coincido
totalmente en su exposición. Yo siempre soy un devoto de la historia, sobre todo de mi historia, de la historia de España, y siempre he leído con verdadera indignación el asunto del vikingo. La prestigiosísima, entre comillas, Universidad de Yale, o Yale, aquí se sabrá, presentó en público un mapa de la época en el que se demostraba que Eric el Rojo había llegado y colonizado América. Mira tú por dónde alguien descubre que una de las tintas de ese mapa es falsa. Como falsa es totalmente la historia de Eric el Rojo, su supuesta colonización y descubrimiento de América. Esto debería de repetirse en todos los colegios, pero no se hace. Curioso. Bueno, yo tengo una preguntita al ponente, señor de Antequera, que quizá parece un chiste, ¿no? Pero bueno, tengo curiosidad por saber qué ocurrió con el asunto de Rodrigo de Triana. Aquel Colón parece ser que prometió un premio al primero que gritaba tierra, parece ser que fue un tal Rodrigo de Triana y parece ser que al final se lo negaron. Quisiera saber cómo acaba esto. Muchas gracias. Pues habrá que encender. Es un tema al que se refiere el propio Colón en sus escritos, ¿eh? No hay más que ir a las cartas y escritos de Colón y se refiere al tema. Y hasta donde sabemos es lo que, quiero decir, y lo que relata Colón es exactamente lo que sabemos. Es decir, Rodrigo de Triana ve el continente, ve la tierra, la ansiada tierra, sin saber que es un continente nuevo, la tierra que les va a salvar la vida. Colón había hecho la promesa de realizar un premio importante a la primera persona que viera tierra, y entonces, relatado por el propio Colón, pues dice que ese señor, cuando vio la tierra, él ya la había visto antes, y por lo tanto el premio es para él. Es tan sencillo como esto, hay poco más. Es decir, no, aquí no estamos hablando de leyendas, no estamos hablando de historias, no, es algo que relata Colón en pocas líneas y nos viene a decir exactamente eso, en sus propias relaciones. Así de sencillo. Muchas gracias. Yo quería hacer un apunte, porque me he quedado con ganas desde tu exposición sobre el tema de Eric el Rojo. De Eric el Rojo. De Eric el Rojo, sí. Bien, por lo visto, yo he leído estudios recientemente que dicen que se ha encontrado un árbol donde existen unos impactos de hacha, y claro, por las dendritas, por las curvas del árbol, se puede saber de qué época es esos hachazos. Además, no existían los metales en América del Norte en aquel entonces, de forma que esos hachazos, o sea, tuvo que ser un hacha y tuvo que ser en esa época. Y eso sería una prueba de que Eric el Rojo estuvo allí. Pero bueno, yo tengo un suegro que es de Tomelloso. Eso es un algo suegro que que es el único. Tienes un suegro que es el único. El único o suegro tienes que varios suegros. Mi único suegro es de Tomelloso. Y esto es algo que marca mucho. Y él siempre tiene una frase, dice: ponte en lo peor que el burro se te muere. Vale, ponte en lo peor que Eric el Rojo llegó a América y pegó 4 hachazos a un árbol. Si Eric el Rojo llegó a América, ese es su legado. ¿Cuántas ciudades patrimonio de la humanidad, cuántos monumentos patrimonio de la humanidad dejó España en América? Pues decenas y decenas. Hizo saltar todo un continente, como tú muy bien dices, del Neolítico al Renacimiento. Ese es el legado de España. En 2 generaciones. En 2 generaciones. Ajá. Y el legado de Eric, aunque hubiera llegado, aunque te pongas en lo peor, su legado fue 3 hachazos en un árbol. Exacto. Sí, es que es así, y creo que es la idea en la que he intentado profundizar a lo largo de mi charla. Evidentemente, cuando llegan los españoles a América hay población humana, hay personas que han llegado allí. Precisamente la ciencia genética seguramente en pocos años nos va a dar pistas importantes, y a lo mejor tenemos que llegar a la conclusión de que los primeros habitantes americanos provenían de Japón, o provenían de Malasia, o provenían de cualquier tierra del mundo, pero es que todo eso no representa nada, no es el debate. Estamos hablando del descubrimiento. El descubrimiento es otra cosa, descubrir es otra cosa, y me remito al ejemplo que yo mismo he dado ya. Es decir, ¿quién es el que descubre el virus de la rabia? ¿La descubre el niño que viene con la rabia, o lo descubre el doctor Pasteur, que sabe que es un virus, que sabe cómo combatirlo, que ha creado la vacuna? Nada de eso es descubrimiento. Me pueden decir lo que quieran, me dirán muchas cosas. Cuando conozcamos
conozcamos bien la estructura genética de los americanos, a lo mejor nos llevamos grandes sorpresas, y por ahí han pasado pueblos que no podemos ni sospechar, pero el descubrimiento fue español, y lo importante es el descubrimiento. El descubrimiento no es que hubiera hombres del Neolítico en América en aquel momento, lo importante es esos españoles que son capaces de conectar, de establecer las relaciones que existen entre Europa y América, dentro de una esfera, dentro de un mundo esférico, los mares que los unen, los mares que los separan, la forma que tienen. Yo siempre he llegado a ese punto, bueno, intento más o menos reducir las charlas a un tiempo más o menos limitado, pero yo cuando en muchas de las ocasiones que hablo de este tema, pues digo que el ámbito de actuación de un americano, de un indígena americano en aquel momento que llegan los españoles, salvo en un par de puntos de América, se reduce a 20 kilómetros a la redonda. Es decir, hay un 90% de los americanos que no saben que existe el mar, que no conocen el mar, solo conocen tierra, como mucho algún río, no conocen el mar, mucho menos conocen que existen dos mares. Tal vez en el istmo de Panamá algún indio se hubiera aventurado del mar Atlántico al mar Pacífico y al revés, pero nada más, es decir, no se preguntan cómo es la tierra, no se preguntan si la tierra es redonda, no se preguntan qué hay más allá. Su ámbito de actuación es de 20 kilómetros a la redonda, no han descubierto nada, viven en la absoluta ignorancia de todo. Es decir, los españoles van a descubrir América para los europeos, van a descubrirla también para los asiáticos, pero los españoles sobre todo van a descubrir América para los americanos. Los primeros que van a conocer su propio continente gracias a los españoles son los americanos. Y eso no lo hace Leif Erikson, ni los pescadores vascos, ni los pescadores japoneses, eso lo van a hacer pues una serie de españoles que llegan, por cierto, con mucha prontitud, que este es un tema que les propuse sacar y ya que ha salido lo voy a sacar yo, que es el de la perseverancia española en el continente americano. Además de esa perseverancia que tienen los españoles en continuar con el que es el objetivo inicial de aquella expedición, llegar a las costas orientales de Asia, pero hay una perseverancia que todos damos por supuesta, ¿no? Se llega a un continente, se llega a América, lo normal es conquistarlo, poblarlo, hacer ciudades. No, eso no es lo normal. Hay muchos potencias que se han implicado en ese trabajo y que no lo han llevado a cabo como lo llevaron a cabo los españoles. Todos nos centramos en la expedición que culmina sus resultados en el 12 de octubre de 1492, cuando por primera vez se avista la tierra americana. Mucho más importante es el segundo viaje de Colón, aquel que va con 14 carabelas, que va con 1.500 hombres, que va con sacerdotes, con caballos, con cerdos, con mujeres, con semillas, porque lo que se pretende es poblar América, replicar España en América. Este movimiento español no tiene precedentes en la historia. Portugueses, los portugueses llegan a América en 1500, por cierto no descubren Brasil, el Brasil lo ha descubierto Vicente Yáñez Pinzón 3 meses antes de que lo haga Pedro Álvarez Cabral. No solo esto, sino que hay una segunda expedición española que dirige Antonio de Lepe, que llega al Brasil antes que los portugueses. Los portugueses llegan a Brasil en 1500, no van a poblar Brasil sino en 1530, 30 años después, y son los que mejor lo hacen. Los franceses llegan a América en 1523, una expedición de Sebastián Verrazzano. Van a constituir su primera ciudad en América 1608, la ciudad de Quebec. Tiene que pasar prácticamente un siglo para que ese descubrimiento hecho por los franceses se sustancie en la colonización de un determinado territorio. Hablamos de los ingleses, 1497, Giovanni Caboto descubre América para los ingleses, llega a las costas de Terranova. ¿Cuándo se instalan por fin los ingleses en América? 1620, siglo y 25 años para establecerse en América. España desde el primer momento. Este es un movimiento absolutamente mágico, que es en el que hay que poner el acento y que tiene que ver precisamente con ese descubrimiento del que hablamos. Todo esto es de lo que hay que hablar, no de si Leif Erikson o un pescador escocés o japonés estuvo en América, que seguramente estuvieron, no digo que no, y dieran esos 3 hachazos que tú has dicho con muy buen criterio. ¿El idioma español fue impuesto? No. Contesto yo. Contéstalo si quieres. No, para nada, es un tema muy bonito además, esto bastante desconocido, en el que últimamente estamos poniendo bastante el énfasis, los hispanistas, vamos a decir así, me voy a incluir en esta familia naciente de hispanistas que está aportando argumentos tan buenos. El español, cuando los españoles abandonan América, apenas un 20% de los indígenas son capaces de desenvolverse en español, siguen hablando sus lenguas.
Lo que va a hacer España, sobre todo en América, no es imponer el español, que no lo hizo en ningún momento. Los propios reyes desaconsejan hacerlo. Tenemos escritos de Carlos I, tenemos escritos de Felipe II. Solamente los Borbones intentaron, pero sin mucha fe y sin mucho tiempo para hacerlo, realmente, pero no hubo ningún interés en ningún momento en imponer la lengua española. Lo que van a hacer los españoles en América es imponer zonas francas de determinados lenguajes. Es decir, hay una serie de lenguas americanas que se van a beneficiar de la presencia española en el continente, porque amplían su ámbito de actuación, su ámbito de utilización. Por ejemplo, el quechua, por ejemplo, el náhuatl, el aymara, el guaraní, lenguas que se van a extender mucho porque los españoles lo que pretendieron es que vastas zonas americanas pudieran entenderse en un solo lenguaje, pero en un solo lenguaje de ellos. Cuando llegan los españoles a América se hablan 2000 lenguas, grosso modo, probablemente sean incluso más. Los misioneros españoles, los intelectuales españoles, en su mayoría misioneros, van a escribir hasta 600 gramáticas de las lenguas españolas, se dice pronto, 600 gramáticas de las lenguas americanas. La segunda lengua del mundo que tiene gramática propia es el náhuatl. El náhuatl mexicano es la segunda lengua que tiene gramática propia gracias a un misionero español, Andrés de Olmos, solo después de España, lengua moderna, hablamos no del latín, griego, hebreo, solo después de España, que como se sabe, en 1492 escribe Antonio de Nebrija. Pero es que si hablamos de la primera lengua del mundo que no tiene una gramática, sino que tiene dos, entonces ya no es el español, vuelve a ser el náhuatl. Antes que Andrés de Olmos, en 1543, ya hay una gramática escrita por un misionero español que no ha llegado a nuestros días. Conocemos de su existencia, pero no ha llegado a nuestros días. Por lo tanto, la primera lengua del mundo con dos gramáticas escritas por dos autores diferentes, el náhuatl mexicano. Esta fue la obra española por lo que hace a las lenguas. Probablemente el único favor, voy a permitir esta afirmación que puede ser un poquito políticamente incorrecta, que le deban los indígenas americanos a sus gobiernos republicanos posteriores a los gobiernos virreinales españoles, probablemente el único favor que le deban sea precisamente la universalización del español en todo el continente, que la llevan a cabo ellos, no los misioneros españoles. ¿Alguna pregunta más? Yo solo quiero entonces comentarle, señor Codes, algo que he aprendido esta tarde. He oído que cuando se limaban las monedas para obtener metal, ¿fue idea de Felipe II hacer alguna protección? Felipe V. ¿Sí, perdón? Felipe V. Ah, entonces no lo he aprendido, porque es que yo había entendido que era Felipe II, y claro, yo había leído que la idea original, la primera idea de proteger esto haciendo rayas en los bordes, era de Isaac Newton cuando fue director de la Casa de la Moneda. Por tanto, me he equivocado de Felipe, pero no de lo que yo había leído, solamente esto. Pues, ¿alguna pregunta más? Pues entonces... Ahí hay una pregunta. Una pregunta más frívola que estas, que son como más conjeturas. Al mantón de Manila se le llama mantón de Manila, no porque se hiciera en Manila, que se había hecho en China, sino porque había recalado esa seda en Manila. Claro, o sea que en realidad teníamos que decir un mantón de la China. Un mantón de la China. Claro, sin embargo, se oye mucho más lo del mantón de Manila. Sí, así es. Se hacían los talleres de Imperio de Cantón, básicamente, y se llaman de Manila porque venían de Manila, pero en realidad era China, seda china. Originariamente eran de allí. Y la seda para estos mantones nunca llegó en rollos grandes, sino que siempre todos los mantones venían ya hechos. La seda se traía sobre todo en rollos y luego se elaboraban. O sea, hay muchos mantones que se hacían aquí en México o en España, sí. O sea que venían de China, pero en España y en México se elaboraba mucha seda. De hecho, se restringió la llegada de seda porque en la Nueva España había una industria muy importante de trabajo de la seda que venía de China. O sea, se intentó por parte de Felipe II no arruinar totalmente la economía novohispana trayendo demasiada seda elaborada, sino que se elaborara en el propio México. Que se hiciera allí. ¿Nunca se llegaron a hacer en España los mantones de Manila? Pues supongo que en el siglo XIX sí.
En el siglo XIX sí, cuando ya hay mucha más relación con Filipinas, es mucho más fácil los trayectos. De hecho, se hicieron en España y de hecho este mantón que he mostrado, que tenía dibujos chinos, es un mantón español del siglo XIX, que hubo una etapa que se pusieron de moda los dibujos chinescos. O sea, se imitaban dibujos chinos, pero se hacían en realidad en España. Ya. Muy bien, gracias. De nada, Tim. Sí, muchas gracias. Soy vicepresidente primero de esta institución y en nombre de la misma quiero daros las gracias. Asistimos a lo largo del año a infinidad de conferencias, pero el interés de la de hoy, el hecho de romper con muchos desgraciados principios de la leyenda negra y apuntarnos soluciones inteligentes y construidas con la precisión con que lo habéis hecho, la verdad es que a mí me merece una profunda admiración y respeto y os doy las gracias. Muchas gracias. Quiero además haceros una pregunta que me ha surgido en algunos de los comentarios. Yo siempre he pensado que en esa época y años después, aparte de lo que inician los portugueses, se producen las grandes conquistas o colonizaciones del mundo por parte del Reino Unido, Países Bajos, Francia y nosotros, básicamente. Y por allí por donde van ellos y luego se marchan, las lenguas quedan, pero menos, y las construcciones y las edificaciones y las conquistas que hacen son realmente culturalmente negativas. España hace una cosa que se debe a la reina Isabel I de Castilla, que es cuando le pregunta a Salamanca qué hay que hacer con esos seres humanos o seres extraños que se han encontrado en América, y la respuesta es tratarlos como tales, y como consecuencia de eso hay unas instrucciones, y como consecuencia de eso empieza a haber matrimonios, y empieza a haber mestizaje. Y yo creo que el mestizaje ha tenido muchísimo que ver con la expansión de la lengua. De hecho, no hay mestizaje en las colonias inglesas, no lo hay en las francesas, no lo hay en el resto, y sin embargo sí lo hay en América entera, en toda la América malditamente llamada latina, que yo me empeño en que la llamemos la América hispánica, que es lo que es. Ahí se produce un cruce racial permanente, que es el mestizaje, que da origen a una raza muy semejante en todas partes, a una manera de ser, a una lengua, y esa lengua es la que está favoreciendo además la presencia de muchos hispanoamericanos hoy en España, en el mundo del laboral español. Bueno, y nosotros además de dejar eso, además de dejar ese mestizaje, dejamos hospitales en todos los lugares por donde pasamos, dejamos universidades en todos los lugares por donde pasamos, que siguen existiendo. Hicimos algo que no hicieron los demás, que es ir hasta sitios extraños a fundar ciudades donde nadie podía imaginar que una ciudad podía tener sentido, como La Paz, por ejemplo, o como Quito, y sin embargo ahí han quedado. Es decir, yo creo que lo que España hizo en América, que no fue una conquista, me niego a utilizar la palabra conquista, y os agradezco mucho que hayáis utilizado los dos la palabra colonización, porque lo que se hizo fue eso, y yo creo que el mestizaje tuvo una enorme carga positiva para lograr esos fines. Me gustaría saber si coincidís con el juicio que os estoy dando o veáis otra cosa. No puede ser de otra manera, estamos completamente de acuerdo, estoy yo completamente de acuerdo, estoy seguro que Rafa también. A ver, datos de mestizaje, que lo mejor es poner datos sobre la mesa y así nos enteramos de lo que hablamos. Hispanoamérica, blancos puros al día de hoy, 10%, grosso modo. Indígenas puros al día de hoy, 20%, grosso modo. Mestizos, 70%. Este es el dato verdaderamente revelador. Vamos ahora a países que fueron colonizados por los anglosajones. Estados Unidos, el más importante de ellos, el que tiene mayor población. Indígenas puros, al día de hoy,
0,89%, no llega al 1%, 0,89%. Y más revelador todavía, más revelador, mucho más revelador, mestizaje en Estados Unidos, 0%. Los colonos anglosajones no mostraron por los indígenas americanos que estaban en aquellas tierras antes que ellos, fíjense lo que les voy a decir, ni siquiera un interés sexual, es grande, ¿eh? Ni siquiera un interés sexual, no hubo mestizaje, luego hubo mulataje, un mulataje muy triste, porque la fusión de un blanco libre con una esclava negra daba un esclavito, era muy triste, pero se produjo, hay un mulataje. Con los mestizos no hubo con los indígenas no hubo ni siquiera mulataje. Cuando me dicen los yanquis que Pocahontas fue el primer caso de mestizaje norteamericano, yo les respondo, el primero no, el último. No hubo más. A partir de ese momento no hubo más. Y ustedes me pueden decir, oye, yo estaba en Estados Unidos, señora Antequera, y lo que me cuenta usted es una milonga. Yo he ido a Nueva York y aquello está lleno de mestizos, he ido a San Francisco, está lleno de mestizos, a Boston está lleno de mestizos. Sí, un 20% de mestizos hay hoy día en Estados Unidos, españoles. Mestizos españoles, no son mestizos ingleses. No van a encontrar ustedes en Inglaterra ni Sioux ni apaches, por cierto, que exterminaron no solo los colonos anglosajones, sino una vez que los españoles abandonan América, también los mexicanos. También los mexicanos. Esto habrá que decírselo al señor López Obrador. Muy bien estudiado el tema, además, por historiadores mexicanos. Fue un verdadero exterminio, un verdadero genocidio apache, llevado a cabo por los mexicanos. No van a encontrar ni sioux, ni comanches, ni mohicanos, ni... Y el mestizaje, además, llega Hernán Cortés, se encuentra la Malinche, claro, y empezamos. Efectivamente. Es nada más llegar. Sí, bueno... no hubo que esperar un siglo. No, es que mucho antes, es decir, la propia reina católica en 1503, la primera instrucción que le da al primer gobernador que manda para allá, Nicolás Obando, es que fomente el mestizaje, no el mestizaje, que ya estaría bien. El mestizaje, oiga, no, pues vaya usted y cepíllese unas cuantas indias y deje usted por ahí medio español. No, matrimonios. Y matrimonios, ojo, otra cosa que es no poco importante, no solo del español con la India, es una cosa que en la mentalidad de la época podía llegar a ser medio asumible. No, lo contrario, el del indio con la española. Tengan ustedes en cuenta que en el ámbito islámico está permitido, en el ámbito islámico radical naturalmente, está permitido el matrimonio de un musulmán con una no musulmana, pero no está permitido el matrimonio contrario, pues se supone que la religión a la familia la aporta el varón. Por lo tanto, la reina católica en esto también es una gran pionera. No solo se manifiesta a favor del matrimonio, no solo se manifiesta a favor del mestizaje, que ya habría sido bastante, no solo se manifiesta a favor de que ese mestizaje quede legalizado mediante matrimonios, que es todavía un paso más adelante, sino que además fomenta ambos tipos de matrimonios. Eso era muy duro de ver en la época. Y no menos llamativo que este tema, y ya con esto termino, es que sus 12 sucesores, 14, 2 Trastámaras, 6 Habsburgo, 6 Borbones, no hayan puesto en tela de juicio este criterio de la reina católica en ningún momento de la presencia española en América. Esto es grande, ¿eh? Esto es grande. Es decir, no tenemos que irnos muy lejos en nuestra historia para ver que muere un jefe de Estado, viene un nuevo jefe de Estado, los criterios políticos cambian completamente, se derrumba lo hecho anteriormente, se crea un nuevo sistema, para bien o para mal. En el caso de la presencia española en América, con el mestizaje, fue algo que llevaron a cabo, que practicaron y que fomentaron 15 monarcas diferentes. Bien, pues entonces, si les parece, manténganse un momentito aquí para que podamos arropar a nuestros conferenciantes en este ligerísimo, en cuanto a peso se refiere, me refiero, manifiesto del agradecimiento de la Real Sociedad Económica Matitense de Amigos del País a nuestros conferenciantes, digamos ligero en el peso, pero enorme en el afecto y gratitud. Esto es para ustedes. Muchas gracias. Profesor, ¿puedes? Muchas gracias.
Pues si no les parece mal, les emplazo a que mañana nos vuelvan a acompañar, porque mañana ya no será la historia de tipo humanística, será la historia científica. Mañana van a pasear por aquí dos personas con nombres importantes, Leonardo, y en uno de ellos además podremos, por lo menos yo, reconocer lo que era mi indocta ignorancia en la juventud, cuando pensaba que España no había aportado realmente nada en cuanto al genio y a la construcción. Si vienen mañana serán muy bien recibidos. Muchas gracias.